La increíble bendición divina sobre Jafet. Revelación del sagrado plan para expandir las naciones. En el tercer año de Joacim, el hijo de Josías, cuando la tierra se encontraba aún en la sombra del juicio divino por el diluvio, Jafet, el primogénito de Noé, contemplaba la nueva tierra que se extendía ante él. La creación, renovada pero marcada por las cicatrices del pasado, gritaba una mezcla de expectativa y temor. Mientras su padre, el patriarca Noé, quien había hallado gracia ante los ojos de Dios, labraba la tierra y cultivaba esperanza en sus corazones, Jafet experimentaba el peso de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. Aquel día, el calor del sol se alzaba imponente, y cuando el sudor corría por su frente, Noé, tras un arduo trabajo, decidió saborear el fruto de la vid. Se dejó llevar por el vino, el cual, al ser su aliado, pronto lo sumió en un profundo sueño. En el silencio que siguió, una sombra se acercó. Cam, uno de sus hijos, con ojos lascivos, se acercó al lugar donde su padre reposaba, despojado de dignidad y abrigo. La tentación era fuerte, y Cam, incapaz de resistir, hizo lo que su corazón corrupted le dictó. Sin embargo, cuando Jafet, junto a su hermano Sem, se enteró de lo sucedido, la indignación y el respeto se apoderaron de sus almas. Con respeto y prudencia, caminaron hacia su padre, cubriendo su desnudez con un manto. Su acción, que trasciende la mera obediencia, fue un testimonio de honra y reverencia. No deshonraremos a nuestro padre, se dijeron, mientras el peso de su decisión resonaba en sus corazones. Cuando Noé despertó de su embriaguez, su tristeza fue profunda al conocer lo que había acontecido. Mirando profundamente a Jafet y Sem, un poder sobrehumano comenzó a fluir de él. Benditos sean Jafet y Sem, pronunció no sin un rayo de luz derivado de lo divino. Su linaje se expandirá por las costas del mar y las islas del océano. Que el temor de Dios resida en sus corazones. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El eco de la bendición recorrió el aire, y cada palabra pronunciada por Noé se convirtió en un legado para las generaciones futuras. Jafet se sintió marcado como el progenitor de naciones vastas y prósperas. Su espíritu se llenó de la promesa divina en un mundo lleno de posibilidades. Sin embargo, la sombra del pasado seguía acechando su estela. En el eco resonante de esa bendición, la oscuridad del deshonor de Cam emergía como un recordatorio constante. La pregunta lo asediaba. ¿Podrá su linaje caminar en la luz de esta bendición divina, evitando las trampas de la desobediencia que habían asolado a sus antepasados? Así, con el firmamento iluminado por las estrellas y la brisa susurrando la promesa de un futuro, Jafet se enfrentó a su destino. El camino por delante estaba lleno de desafíos y oportunidades. Con cada paso que daba, el peso de su herencia lo impulsaba hacia adelante. La historia de su linaje apenas comenzaba, y con cada rayo de esperanza el eco de la pregunta resonaba. ¿Cómo podrá cumplir el propósito divino en un mundo que clama por redención? En cada sonrisa que compartía y en cada esfuerzo por edificar su pueblo, el deseo por cumplir la promesa de Dios ardía en su corazón, preparándose para los desafíos del mañana. Con el amanecer de un nuevo día, Jafet se levantó temprano, la luz del sol iluminando su rostro como una señal del favor divino. Era un día lleno de posibilidades, y el eco de la bendición de su padre resonaba en su mente.
Su linaje se expandirá por las costas del mar y las islas del océano. Estas palabras llevaban consigo un peso que desafiaba la comprensión humana, pues cada promesa de Dios implica responsabilidad y una llamada a la acción. Mientras Jafet caminaba por la llanura, los murmullos del viento parecían advertirle de los peligros inminentes que acechaban a su linaje. La memoria del diluvio aún estaba fresca en su mente. Innumerables almas habían perecido, y en aquel silencio, el juicio restaurador de Dios se reflejaba a cada paso. ¿Cómo protegeré a mi familia de los tropiezos de Cam?, se preguntaba con el corazón palpitante. En la lejanía, Jafet podía vislumbrar a Sem, el mayor de sus hermanos, quienes también sentía el peso del legado familiar. Sem, con su mirada firme y su espíritu decidido, se acercó a Jafet, dispuesto a compartir visiones de un futuro radiante. Debemos sembrar semillas de justicia y verdad en nuestras tierras, ciertamente exclamó. Así protegeremos a nuestras generaciones de la sombra que busca consumirnos. Atravesando la alborada, los hermanos se unieron en una oración ferviente, clamando por dirección y renovación del pacto hecho con Noé. Al elevar sus voces, el cielo se llenó de un profundo silencio, como si la misma creación se detuviese para escuchar su súplica. De repente una nube oscura apareció en el horizonte, desafiando el esplendor del sol. Por un momento, un escalofrío recorrió la superficie de la tierra. El corazón de Jafet se aceleró, temiendo que el legado ensombrecido de su hermano Cam pudiera regresar a reclamarlos. De pronto, en medio del inminente temor, una luz brilló desde la nube. Era un destello de lo divino, como si Dios mismo estuviera manifestando su presencia. Jafet y Sem se arrodillaron, sintiendo la majestad del momento y el profundo significado de su elección. Este es el tiempo, resonó una voz poderosa en sus corazones, para que el temor de Dios resida no solo en ustedes, sino en todos aquellos que caminen con sabiduría y fidelidad. No obstante, su devoción tendría un precio. Debían enfrentar la consecuencia de un mundo lleno de pecado y desobediencia. Jafet miraba hacia el futuro, sintiendo que sus pasos serían guiados, pero también que las decisiones del presente influirían sobre el destino de naciones enteras. Si esta tierra debe florecer, nuestros linajes deberán conocer y temer a Dios, reflexionó, calculando cada paso en este camino. A medida que el día continuaba, el viento trajo consigo voces lejanas de un pueblo que aún no conocía al Señor. Jafet sintió en su interior la urgencia de hablarles de la salvación y la revelación. Nuestro destino no se limita a nosotros mismos, confesó a Sem, sino que abarca a todo ser que habite bajo este cielo. Es nuestra misión proclamar su gloria a las generaciones venideras. Sin embargo, un dilema comenzó a gestarse en su corazón. ¿Cómo podrían mantener la unidad familiar y, al mismo tiempo, cumplir con el llamado de Dios? ¿Estaba su ejemplo suficientemente erradicado del pecado que podría influir a otros en ese linaje? Mientras la brisa traía el aroma fresco de la tierra, Jafet miró hacia la nube sombría que todavía acechaba a lo lejos. En su interior, mientras el eco de la duda se apoderaba de sus pensamientos, un nuevo rayo de esperanza emergía en su corazón. Tal vez en el desierto de nuestras pruebas, Dios prepare lo que a nuestra vista se avergüenza. Su rostro se iluminó a la luz de esta nueva revelación. Dios todavía tiene un plan, y nada puede frustrarlo. Así, con la brisa como testigo y el sol como su guía, Jafet dio el primer paso hacia la monumental responsabilidad que le aguardaba. Y mientras su mirada se perdía en el horizonte, el conocimiento de que todavía había mucho por descubrir comenzaba a revelarse en su corazón. La historia no había terminado, apenas comenzaba. Un nuevo misterio se posaba en la cúspide de su destino. ¿Qué naciones se levantarían en la fe? ¿Qué alianzas se forjarían por medio de aquellos que pronto son a obedecer? De repente, la senda de Jafet se convirtió en un camino sagrado de promesa y propósito, donde aún quedaban secretos por desvelar en el plan soberano de Dios. Con el avance del día, la luz del sol se asentó sobre la tierra como un manto dorado, iluminando los corazones de Jafet y Sem,
con una fuerza renovadora. Mientras caminaban, el eco de la voz que habían escuchado resonaba en sus mentes. La responsabilidad de llevar el temor de Dios a las naciones comenzaba a sentirse como una carga sagrada, más que un peso. Mientras el aroma de la tierra húmeda penetraba sus sentidos, Jafet pensó en las tierras que aguardaban su llegada. «Debemos difundir la verdad», dijo a Sem, su voz llena de fervor. «No solo como hermanos, sino como heraldos del Altísimo. Las aldeas que no conocen su nombre son un campo fértil que espera la semilla de la justicia». Sem asintió, su rostro reflejando la seriedad de la misión. «Sí, pero debemos prepararnos. De no hacerlo, las corrientes de desobediencia que consumieron a Cam podrían arrastrarnos nosotros también. Debemos establecer límites claros y vivir bajo el temor del Señor». Mientras discutían, una sombra pasó sobre ellos de nuevo. Era la nube abrumadora que había vislumbrado anteriormente. Jafet sintió un estremecimiento en su espíritu. Había algo más en la atmósfera, una vibración de inquietud que parecía reflejar el conflicto espiritual que ya se desarrollaba en su corazón. «Sem, ¿qué hay de nuestra seguridad? Si avanzamos en esta misión, podemos enfrentar el rechazo, o incluso la animosidad de otros», dijo Jafet, su voz entrecortada por la ansiedad. «El rechazo es una parte del camino divino», respondió Sem, sus ojos irradiando confianza. «Mira, nuestro padre Noé fue hallado justo en su tiempo, y aunque fue visto como un loco por su generación, fue el único que encontró gracia ante los ojos del Señor». La fortaleza de su hermano infundió vida en el corazón de Jafet. Así, decidieron establecer un altar donde pudieran ofrecer sacrificios a Dios, buscando su favor y guía. Jafet, conmovido, se arrodilló y elevó una oración sincera. «Dios de nuestros padres, el Dios de Noé, escucha nuestras súplicas. Queremos alcanzar a las naciones, pero guíanos en este camino. Protege nuestras familias y muestra tu gloria a todos los pueblos». Sin embargo, cuando se levantaron, el viento comenzó a soplar con más fuerza, como resonando en respuesta al ardor de sus corazones. Una súbita tormenta en el horizonte brilló con relámpagos, pero a la vez iluminó la esperanza. Jafet miró a Sem, y ambos comprendieron que eran testigos de un momento trascendental. «¿Ves, hermano?», exclamó Jafet, su voz vibrante. «Dios se está moviendo. Esta tormenta puede ser una señal del desafío que enfrentaremos en nuestra misión, o el viento que impulsará nuestras naves hacia el destino prometido». Pero en su corazón, Jafet supo que la batalla sería tanto externa como interna. ¿Podría su linaje permanecer fiel mientras navegaban las aguas turbulentas de un mundo caído? Las visiones de futuras confrontaciones se cernían sobre él, y las sombras de la iniquidad que parecían acechar suponían titubeos en su prosecución de la verdad. Era la voz del Altísimo la que resonaba en esos momentos, pues había mucho en juego. Una visión poderosa y sublime, que superaba los límites de su entendimiento. El camino de justicia y verdad se expandía ante ellos como una importante revelación, una puerta abierta hacia las promesas de Dios. «Nos espera un futuro glorioso», dijo Sem con fervor, «pero no sin pruebas. Sin embargo, Dios ha prometido nunca abandonarnos». A medida que se caminaba nuevamente, la confianza creció entre los hermanos. Tenían un propósito divino que trasciende generaciones. En esa fe se levantaron los cimientos de lo que iba a ser un linaje lleno de bendición. Y al mirar hacia el horizonte, la voz de Dios rompió el silencio en sus corazones, revelando un nuevo misterio. «Ustedes serán los instrumentos a través de los cuales naciones enteras se volverán a mí. No solo a través de la proclamación, sino a través de la vivencia de mis mandamientos». De repente, un murmullo profundo como el latido de la tierra misma resonó en su interior. La promesa de una nueva alianza está en camino. Mientras los ecos de aquella portentosa revelación se desvanecían, un nuevo desafío surgía. ¿Estaban listos para enfrentar no solo la resistencia del exterior, sino el propio juicio que deberían poner en práctica en sus corazones?
La inquietud del futuro combinada con la certeza del plan soberano de Dios, comenzó a transformarse en un fuego que avivaba su misión. Había mucho que descubrir, una revelación que aún se gestaba dentro del propósito eterno que Dios había establecido. Las nubes oscuras comenzaron a disiparse levemente, dejando entrever rayos de luz que tejían patrones dorados sobre el suelo. Jafet y Sem, con el viento aún soplando en sus rostros, advirtieron un cambio. Sus corazones palpitaban por la expectativa de la misión que el Altísimo había depositado en ellos. «Nos ha llamado a ser luz», murmuró Jafet, sintiendo que cada palabra se arraigaba más hondo en su ser. Decidieron avanzar hacia una colina cercana, un lugar elevado desde donde pudieran contemplar las tierras que les esperaban. Durante el ascenso, Sem reflexionaba sobre los valles y montañas que quizás tendrían que cruzar. «Las tierras que verán nuestras generaciones están cargadas de historia, hermano», comentó con reverencia. «Desde los días de nuestro padre Noé, pueblo tras pueblo ha caminado lejos del Señor. Ahora, la tentación de desobedecer habita en cada corazón. Necesitamos discernimiento divino». Cuando alcanzaron la cima, el paisaje se desplegó ante ellos como un lienzo en blanco. Ríos serpenteantes y tierras fértiles se extendían, recordándoles que era un campo listo para ser sembrado. «Es aquí donde comenzaremos a edificar», afirmó Jafet, su voz resonando con la seguridad de un llamado divino. «Construiremos altares y oraremos por cada aldea». De repente, una figura apareció entre las sombras de los árboles. Era un viajero, cansado y perplejo, cuya presencia alteró el ambiente. «¿Hombres de fe?», preguntó, su voz quebrada por la fatiga. «Vengo de lejos, y llevo en mí el lamento de aquellos que vagan sin dirección. Buscan respuestas, pero solo hallan confusión». Sem, al ver la angustia en el rostro del viajero, se acercó con espíritu compasivo. «El Altísimo escucha el clamor de su pueblo», le dijo. «Aquí, ofrecemos sacrificios a Dios en busca de su guía. Tal vez, si compartes tu historia, además de encontrar consuelo, puedas saber cómo llevar la verdad a aquellos que buscan». El viajero cayó de rodillas y bajo la luz del sol, compartió su angustiada experiencia. «Vengo de una aldea sumida en la idolatría. La luz del Señor se ha desvanecido entre ellos, y sus corazones están endurecidos. Se niegan a escuchar. Entre las sombras de sus ídolos sienten vacío, pero no saben cómo hallar el camino de regreso». Mientras el hombre hablaba, Jafet y Sem sintieron el poder del propósito de Dios tejiéndose en la narrativa del viajero. Sabían que su misión iba más allá de ellos, era sobre redención. «Tu historia es el comienzo de una nueva jornada», dijo Sem. «Dios no te ha traído aquí por casualidad. Nos ha reunido como parte de su obra divina. Desde aquí, tú también serás un mensajero». El viajero despertó esperanza en su corazón, y juntos levantaron una oración. Al terminar, la atmósfera cambió. Una brisa suave pareció acariciar sus rostros, como si la misma creación respondiera a su clamor. Jafet se sintió llamado a declarar: «Las naciones se volverán a él, no solo por lo que proclamamos, sino por las vidas que transformamos». Fue entonces que las palabras de Dios resonaron en sus corazones nuevamente, llenando el ambiente de una luz renovada. La visión de una nueva alianza y TN, las naciones plantea un desafío. Murmuraron juntos. «Pero todos quienes permanezcan en fe, el Señor los levantará y los guiará». En ese instante, Jafet entendió que era hora de actuar. Debían ir más allá de las palabras y ser testigos visibles del cambio. «Iremos a cada pueblo, enseñaremos a los niños, compartiremos con los ancianos, arraigaremos nuestra fe en el temor y el amor de Dios», dijo con voz firme. Las primeras luces del alba comenzaron a asomarse. Los hermanos, junto al viajero, sintieron el sol naciente en sus corazones. «La jornada apenas comienza», reflexionó Sem. «Lo que Dios inicia, lo sostiene. Y las cadenas se romperán a través de nuestra obediencia». Pero, en un giro inesperado, una sombra se cernió sobre ellos, una advertencia en el espíritu que no podían ignorar.
El camino de la obediencia estará trenzado con la prueba. Mantén tu corazón firme, pues el adversario acecha. La voz divina resonó con un eco de advertencia, abriendo la puerta a un nuevo misterio. ¿Qué desafío los aguardaba en este nuevo capítulo? Mientras contemplaban el horizonte, la promesa de la revelación estaba apenas comenzando a revelarse. Los reinos se sacudirán, pensaron, y necesitamos estar preparados para lo que vendrá. A medida que la luz del nuevo día se filtraba por el horizonte, Jafet, Sem y el viajero compartieron miradas de profunda determinación. La atmósfera estaba cargada de expectativa y un sinfín de posibilidades. La sombra que había cruzado su camino aún pesaba en sus corazones, como una advertencia constante de que el enemigo no se rendiría sin lucha. «Nos dirigiremos a la aldea que mencionaste», dijo Sem, su voz llena de propósito mientras señalaba hacia el sur, donde el terreno se tornaba más montañoso. Debemos llevar la luz del Altísimo a esos corazones endurecidos. Pero también necesitamos estar alertas. La resistencia será feroz. A medida que descendían de la colina, Jafet sintió que su fe se intensificaba. Recordó las palabras del profeta Isaías. Levanta la vista a los cielos, observa la tierra debajo, porque los cielos se desvanecerán como humo, y la tierra se desgastará como una vestidura. Isaías 51:6. ¿Qué poder tendría el enemigo contra aquellos que eran portadores del mensaje divino? El viaje hacia la aldea fue una mezcla de alabanza y oración. En el camino, Jafet comenzó a contar historias de los grandes actos de Dios, de cómo había liberado a su pueblo de la esclavitud en Egipto, de las maravillas que había hecho a través de los profetas, y de la promesa de redención que jamás se desvanecería. Sem lo escuchaba atento, alimentando su espíritu mientras el viajero iniciaba su propia transformación interna, absorbiendo cada palabra como un sediento que halla agua en el desierto. Las naciones se han apartado del camino de Dios, reflexionó el viajero con profunda tristeza. Siento que la iniquidad ha ensuciado mi aldea como un manto pesado. ¿Cómo puede la luz penetrar esas tinieblas? Por medio del poder de la oración y el testimonio fiel, respondió Jafet, con una convicción renovada. Es nuestro deber enseñarles el camino de regreso. Dios no solo quiere que escuchen, sino que vean la evidencia de su amor en nosotros. Seremos el puente entre su promesa y su pueblo. Cuando llegaron a las afueras de la aldea, la escena que se presentó ante ellos era desoladora. Había imágenes de ídolos tallados, templos de piedra que parecían eclipsar la luz del día, y rostros sombríos que pasaban sin aliento por la vida. El aire estaba denso con la desesperanza, y un silencioso grito resonaba en cada rincón. ¿Dónde comenzaremos?, preguntó el viajero, sintiendo la presión del mundo sobre sus hombros. Comencemos con la oración, sugirió Sem, que sabía que el primer paso hacia la transformación era buscar la guía divina. Dediquemos este lugar al Señor. Así, se arrodillaron en la entrada de la aldea, y unieron sus voces en una súplica ferviente. Mientras oraban, la nube de incertidumbre comenzó a disiparse. Jafet sintió una atmósfera de cambio. Una chispa de fe emergía en el corazón de su hermano Sem, y el viajero se encontraba al borde de un despertar espiritual. De repente, su oración fue interrumpida por un grito penetrante que resonó en la aldea. Un hombre, enloquecido por la desesperación, salió corriendo de entre los ídolos, clamando: «Libéreme. He sido atormentado por las sombras». Su rostro era un reflejo de la lucha interna que muchos llevaban consigo. «Este es nuestro momento», dijo Jafet alzando su voz por encima del clamor. «Que todos sepan que aquí hay hombres que servimos a un Dios vivo. Ven, hermano, te liberaremos del miedo». Sin dudar, se acercaron al hombre. Otros aldeanos comenzaron a rodearles, intrigados por la valentía que emanaban. Mientras Jafet y Sem intercedían por el hombre atormentado, un viento poderoso barrió la zona, y una luz brillante pareció descender del cielo, desafiando la oscuridad acumulada por años de pecado. Así como el Señor hizo en el pasado, recordó Sem, cuando Moisés clamó por el pueblo y la gloria de Dios descendió.
La multitud murmuraba entre sí, sintiendo el peso de la presencia divina. ¿Quiénes son estos hombres? ¿Qué autoridad tienen para cambiar el destino de esta aldea? Se preguntaban, y el espíritu de expectativa llenó el aire. El viajero se unió al clamor, su voz resonando en la escena. El Señor está aquí, y trae sanidad. Escuchad la verdad que transforma. Regresad al Dios que os ama. Pero en la distancia, el eco de risa burlona se escuchó, como si fuerzas oscuras se reunieran ante la inminente obra de Dios. Jafet los sintió acechando, los mismos demonios que habían mantenido a la tierra cautiva durante años. El desafío ha comenzado, murmuró Jafet para sí mismo, mientras una visión reveladora llenaba su mente. Esto es solo el principio. En la confrontación, veremos la grandeza de nuestro Dios. Y así, en aquellas tierras sombrías, nació una chispa de esperanza. La historia de un nuevo pacto comenzaba a bordarse en el tejido del tiempo, mientras el Altísimo continuaba trazando su camino soberano. La luz ha llegado a las tinieblas, y éstas no prevalecerán sobre ella, declararon juntos a pesar del aire cargado de amenaza. ¿Pero qué más revelará el Señor?, se preguntaron, sintiendo que la batalla apenas empezaba a desatarse. Lo que Dios había iniciado no sería fácil. El camino hacia la redención estaría lleno de desafíos, y ellos serían parte de un plan eterno y glorioso. Mientras el viento soplaba y la luz brillaba intensamente sobre la aldea, Jafet, Sem y el viajero se encontraron rodeados de miradas curiosas y expectantes. Los gritos de desesperación habían cesado momentáneamente, y un silencio inquieto se apoderó de la multitud. El hombre atormentado ya no clamaba, pues había caído de rodillas, su rostro iluminado por la gloria que descendía. «Mirad», exclamó Sem con fervor. «La luz del Señor ha descendido sobre nosotros. Su presencia trae esperanza y sanidad. Preparad vuestros corazones, porque hoy el Altísimo se moverá entre nosotros». Las palabras de Sem resonaron, y algunos comenzaron a abrirse a la idea de que el Dios de sus antepasados podía ser también su Dios. Pero entre la multitud, una sombra oscura se cernía, y una voz resonó desde el fondo, entre los ídolos y templos. ¿Qué pueden hacer estos simples hombres contra los poderes que gobiernan sobre esta tierra? Se burló un anciano con un rostro marcado por la incredulidad y el miedo. Nuestros dioses han reinado por años. ¿Qué derecho tienen ustedes a interrumpir nuestro culto? La tensión creció entre los observadores, y Jafet sintió que el momento de la confrontación había llegado. «No venimos a hacer guerra contra carne y sangre», respondió con una voz firme. «Venimos en el nombre de Jesús, aquel que ha conquistado el infierno y ha resucitado a los muertos. Su palabra viviente es más poderosa que cualquier ídolo». Mientras Jafet hablaba, el viajero, profundamente conmovido, empezó a recordar las historias de salvación que había oído de su madre. Y si es verdad lo que dicen, el Dios que yo he oído podría liberarnos de estas cadenas. Con cada instante que pasaba, el círculo de la multitud se cerraba más, atrapando tanto a los fieles como a los escépticos, en un clima de expectación sobre lo que podría suceder a continuación. La gloria de Dios en medio de ellos era palpable. En ese momento, un rayo de luz atravesó el cielo y un tronar se sintió de forma distante, como si el mismo cielo estuviera reaccionando a la situación que se desarrollaba en la aldea. Jafet tomó un respiro, llenándose de valor. Si hay algún poder aquí que oprime nuestras almas, sepa que hoy, en el nombre del Dios de Israel, estamos aquí para desatar la libertad. Como si un eco divino acompañara sus palabras, una brisa suave recorrió la escena, y con autoridad, Jafet declaró: «Tienen ante ustedes la opción de elegir la vida. El Señor dice, escoge hoy a quién servirás. Su luz puede atravesar la oscuridad que han aceptado». Los rostros de la multitud expresaban confusión mezclada con anhelo. Unos pocos comenzaron a murmurar entre ellos, cuestionándose sobre la veracidad de las afirmaciones de Jafet y Sem. Pero de pronto,
El grito de una mujer surgió entre la masa. Tened miedo. Es el tiempo de la ira de nuestros dioses. Aquel grito provocó un profundo silencio. Fue entonces que el viajero, movido por la compasión, se atrevió a gritar. Si el temor ocupa tu corazón, ven y escúchanos. Ven y ve la transformación que la luz trae. Su amor es más grande que cualquier miedo que te ata a las sombras del pecado. Mientras hablaba, una tensión palpable invadió el aire. Jafet y Sem rápidamente se unieron en oración, pidiendo a Dios que rompiera las cadenas de servidumbre y reemplazara el miedo con valentía. Señor, muéstrales tu poder, susurró Jafet, sintiendo en su espíritu que algo monumental estaba a punto de suceder. Entonces el cielo se oscureció repentinamente, y un rayo de luz centelleante iluminó el lugar, despertando la ira de las fuerzas oscuras que aún acechaban a la aldea. Era un recordatorio de que aunque ellos eran portadores de la luz, la batalla espiritual por la liberación había comenzado. De repente, una figura en la distancia comenzó a moverse con rapidez, como si un espíritu maligno se acercara para hacer frente al poder que acababa de manifestarse. Un murmullo de inquietud recorrió la multitud mientras alzaban la vista. ¿Qué se avecina?, preguntaron con temor. Era el momento de la revelación. En la profundidad de su ser, Jafet sintió cómo el Señor estaba alineando su propósito con el de ellos. Lo que hemos comenzado hoy no se detendrá aquí, dijo, mirando a sus compañeros. Dios nos ha llamado a ser luz en medio de esta oscuridad. Con eso, un destello de entendimiento iluminó su corazón. Hoy no solo liberaremos a un hombre atormentado. Hoy, comenzaremos una nueva era de reconciliación y restauración entre nuestros pueblos. Prepárense, porque el Altísimo está a punto de manifestarse en nuestras vidas de maneras que nunca imaginamos. Y así, sintiendo la intensidad del momento, Jafet, Sem y el viajero se prepararon para recibir la revelación del Señor. Mientras la situación se intensificaba, la esperanza y el temor coexistían en el aire, aguardando el próximo movimiento del cielo. Pero el plan de Dios estaba en acción, y lo que venía era más grande de lo que jamás habían vislumbrado. El aire era tenso, cargado de expectativa y temor. La figura que avanzaba desde la distancia se acercaba rápidamente, oscureciendo el entorno con una sombra ignota. Jafet, Sem y el viajero sintieron la presión de un mundo espiritual invisible que luchaba por sobreponerse a la verdad que ellos proclamaban. La multitud contuvo la respiración al ver cómo la esencia misma del mal parecía cobrar forma, danzando como un espectro entre las almas que anhelaban libertad. «No temáis», gritó Jafet, su voz resonando con una autoridad inusual. «El Dios de Israel está con nosotros. Su luz ahuyentará toda sombra. Se levantará un estándar contra este enemigo. Hoy, sin duda, experimentaremos el poder de su salvación». Las palabras brotaron de su interior con fervor, como si cada sílaba fuese un golpe de tambor en el campo de batalla espiritual. En ese instante el viajero se sintió impulsado a rodar a sus pies, quedando arrodillado en gesto de súplica. «Dios de amor y misericordia», clamó, «escucha nuestra oración, desata sobre este pueblo la verdad del Evangelio y sana sus corazones quebrantados». Con cada latido de su corazón, los ecos de las antiguas palabras de las Escrituras reverberaban en su mente. «No hay que temer, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios». Isaías 41:10. La presencia de Dios, ahora palpable en forma de luz, comenzó a avanzar cumpliendo la promesa de que Él nunca abandonaría a quienes le buscan con corazón sincero. De pronto el espectro oscuro se detuvo, y una voz profunda resonó como un trueno en medio de la multitud. ¿Por qué podéis de tal manera desafiar la autoridad de los dioses de esta tierra? ¿Qué es esto que invocáis, hombres de tan poca estima? Lo que venís a hacer solo traerá vuestra ruina. Sem, lleno de un nuevo ardor, se volvió hacia los presentes y declaró: «Vuestra ruina ya ha sido decretada. En el nombre de Jesús, que trajo luz al mundo, os digo que en él hay libertad. La cadena del pecado ha sido rota,
y el poder de la muerte ha sido vencido. Las palabras de Sem resonaron como una trompeta que daba la señal a la guerra espiritual. La figura oscura se lanzó hacia ellos, provocando un revuelo entre la multitud. En medio del caos, Jafet clamó: «Alza tus ojos al cielo, pues el Señor es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza». Mientras la batalla espiritual se desataba, el cielo volvió a clarificarse y rayos de luz comenzaron a esparcirse desde lo alto. La multitud, ahora encesada en un manto de fe y asombro, empezó a unirse en voces, elevando un clamor de alabanza. Sus corazones latían en un solo ritmo, resonando como un tambor que invocaba el favor divino. El aviso de un nuevo soplo se hizo presente. El viento sopló en dirección contraria formando un remolino espiritual. Un ángel, brillando con la gloria de Dios, descendió entre ellos. El Altísimo ha escuchado el clamor de su pueblo. La promesa de transformación está a punto de cumplirse. Preparad vuestros corazones, porque el poder de Dios se manifiesta en este día. La multitud temblaba, algunos se postraron, clamor de adoración estallaba en cada rincón. El viajero, viendo el poder de Dios desatado, comprendió que su vida estaba irrevocablemente cambiada. Esto es más que una liberación, susurró más para sí que para los demás. Es el comienzo de un nuevo pacto. Mientras la luz envolvía la aldea, se hizo evidente que la batalla no solo era por la liberación del hombre atormentado, sino por el futuro de toda una nación. La atmósfera se tornó electrizante, y el corazón de Jafet palpitaba con el fervor de la revelación divina. La tierra que pisamos es parte de un llamado mayor. A través de nosotros, Dios está estableciendo su reino. Y así, Jafet, Sem y el viajero, unidos ya no solo por una misión, sino por el propósito de Dios, se prepararon para el inminente surgimiento de una nueva narrativa en la historia de su pueblo. Pero la pregunta resonaba en el aire con susurros de misterio. ¿Qué pasará a continuación, y cómo responderá el pueblo a este extraordinario despliegue del poder del Altísimo? La revelación estaba aún por venir, y el plan soberano de Dios, lleno de sorpresas, latía como un tambor en la lejanía. La luz celestial continuaba brillando con fuerza, dispersando las sombras que intentaban apoderarse del corazón de las personas reunidas. La multitud, aún turbada por el encuentro, comenzó a sentir un profundo sentido de unidad, como si cada uno de ellos se hubiese convertido en un hilo tejido en la misma tela divina. El ángel, con su aura de gloria, habló con una voz que resonaba como el eco de las olas en la costa. Hoy, el Señor ha decretado un nuevo amanecer. Todo lo que está en sus corazones será renovado. ¿Acaso no se cumple la promesa de Isaías? He aquí que yo creo nuevos cielos y nueva tierra. Isaías 65:17. Mientras sus palabras flotaban en el aire, el viajero se levantó, su espíritu vibrando con la unción del Altísimo. Hoy es el día de nuestra transformación, proclamó con fervor. No solo seréis liberados, sino que seréis embajadores del reino. El Señor os ha llamado a ser luz para las naciones. Sus ojos brillaban con emoción, reflejando la gloriosa visión del propósito divino. Sin embargo, el espectro oscuro no había sido derrotado. En un estallido de furia, un grito desgarrador resonó entre la multitud, y la figura sombría se recobró de su asombro para atacar de nuevo. La voz profunda que había desafiado a los hombres antes, ahora coqueteaba con la desesperación. No permitiré que este pueblo se aleje de mis garras. Mi poder es fuerte, y mi culto es antiguo. ¿Qué puede hacer un Dios que parece nuevo? Las palabras estaban impregnadas del veneno de la duda, intentando minar la fe que comenzaba a despertar en el corazón del pueblo. Jafet, lleno de determinación, se adelantó. No somos huérfanos ni débiles, porque el Dios de nuestra esperanza marcha al frente. Nos ha dado el poder de pisar serpientes y escorpiones, y de anular toda obra del enemigo en el nombre de Jesucristo. Lucas 10:19. La gente, inspirada por su valentía, comenzó a levantarse. Uno a uno, alzaron sus voces en un clamor de guerra espiritual, proclamando la autoridad de Dios sobre sus vidas.
La victoria es nuestra. La luz prevalecerá. Resonaba en el aire, mientras la atmósfera se tornaba electrizante con cada declaración de fe. El ángel, al ver la valiente respuesta del pueblo, extendió sus brazos, y un resplandor aún más brillante envolvió la asamblea. El Altísimo está aquí, y su gracia los cubrirá. La oscuridad no prevalecerá sobre ustedes, si se aferran a su luz. Así, el poder que emanaba de ellos creció como un torrente, todos unidos en una prisión de adoración ferviente. El espectro oscuro atrapado en la luz desbordante, comenzó a desmoronarse, retorciéndose en un último intento por permanecer. Jafet se volvió hacia la multitud y exclamó: «Unámonos en oración, intercederemos por nuestra familia y nuestro pueblo. Clamemos para que el Señor rompa toda cadena y purifique nuestra tierra». Mientras oraban juntos, el cielo respondió. Un estruendo de truenos resonó, acompañando la oración del pueblo. La tierra tembló levemente, y aquel grito antiguo de libertad se elevó hasta el trono de Dios. De repente, un nuevo mensaje se dibujó entre las luces. Este no es solo un día de liberación, sino de aliento a la promesa. Así como he prometido a Abraham que de su simiente nacerá una gran nación, hoy en ustedes estoy levantando un nuevo pueblo, un nuevo pacto que se cumplirá en la tierra. Génesis 12:2. El viajero, sintiéndose profundamente conectado con la historia, comprendió que esto no solo era el inicio de su nuevo camino, sino el cumplimiento de siglos de promesas. La revelación lo envolvía, sembrando en su corazón una certeza sobre el futuro. ¿Acaso había llegado el tiempo de los sueños de sus antepasados? ¿Sería este el inicio del establecimiento del reino de Dios en la tierra? Mientras la multitud aclamaba y se regocijaba, la pregunta flotaba en el aire, dejando un susurro de expectativa sobre la misión que aún aguardaba. El plan soberano de Dios se desplegaba, y el pueblo estaba listo para seguir. El viaje apenas comenzaba, y la tierra estaba lista para ser transformada. La celebración apenas comenzaba, cuando el aire vibrante de la expectativa se tornó en un silencio reverencial, como un suave soplo de viento que acaricia la piel. Aquella luz que envolvía al pueblo comenzó a pulsar, como si la misma creación respondiera a la voz del Altísimo. El ángel, con su mirada llena de compasión y autoridad, se volvió hacia Jafet, quien aún permanecía al frente, sus palabras resonando en los corazones de los presentes. «Jafet», pronunció el ángel, «hoy se abrirán los cielos sobre ti y sobre tu linaje. Como el polvo de la tierra, así será tu descendencia. Tus hijos e hijas serán bendecidos y llevarán la luz a todos los confines de la tierra. Lo que ahora se levanta en ti es un llamado, y este día es el principio de un propósito eterno». Jafet, atónito y abrumado, cayó de rodillas, sintiendo el peso y la gloria del mensaje divino. Los murmullos de asombro y adoración se hicieron eco a su alrededor, pues otros también comenzaban a entender que estaban siendo parte de algo monumental. La fe que había despertado en sus corazones resonaba con el eco de promesas antiguas. De repente, el espectro oscuro, ahora más debilitado, lanzó un último grito desgarrador. «No escaparéis de mi dominio. He tejido la red de la desesperanza en cada rincón. ¿Qué puede hacer este nuevo pueblo? Todo es vano, pues en mí está la muerte». La voz retumbó en el aire, pero el ángel respondió con firmeza. «Con el poder de la luz disolvemos tus oscuras artimañas. El Señor ha declarado que este es un tiempo de renacer, un tiempo en que los cautivos son liberados, y las cadenas son forjadas en testimonio». Él levantó su mano y como un centella, brilló aún más intensamente. Juntos, clamen a Dios, y verán el derramamiento de su gloria sobre la tierra. Aquellos que han sido heridos serán sanados, y los impíos no prevalecerán, porque el día de la redención ha llegado. Las palabras del ángel retumbaron en el corazón de la multitud. Jafet, fortalecido por la promesa y el encargo que le había sido delegado, exclamó: «Señor, somos tuyos. Envía tu luz sobre nosotros y guíanos en esta nueva jornada. Fortalécenos para ser los portadores de tu mensaje de amor y paz». Con el clamor colectivo,
Y mientras la asamblea unía sus voces, una luz aún más intensa comenzó a emanar de ellos. Las sombras se retiraban, y la opresión se desvanecía, como la neblina que se disipa al amanecer. La tierra comenzó a temblar de nuevo, pero esta vez no era de miedo, sino de expectación sagrada. Las palabras del ángel parecían fluir como un torrente. Sabed que he visto la opresión de mi pueblo y he escuchado su clamor. Así como liberé a los hijos de Israel del yugo de Egipto, Éxodo 3, 7, 8. Así también hoy liberaré a aquellos que claman en mi nombre. Y ellos serán una nación grande y temida entre las naciones. Mientras la adoración crecía y crecía, el viajero se dio cuenta de que un nuevo capítulo comenzaba no solo para Jafet, sino para todos aquellos que estaban reunidos en aquel lugar bendito. Con el corazón lleno de hungo, tenía la certeza de que el maravilloso plan de Dios se estaba desplegando con fuerza inquebrantable. El espíritu de anticipación era palpable, y mientras la multitud continuaba en su fervorosa adoración, un nuevo mensaje se grabó en el aire. He aquí que yo haré nuevas todas las cosas. Esperanza y alegría brotaron en sus corazones, pues entendían que no estaban solos. De pronto, un susurro divino, como un viento suave entre las palmas de los árboles, llenó el entorno. Pronto se manifestará un nuevo pacto, cuyo fundamento es la sangre del Cordero. La gloria del Altísimo será derramada, y toda lengua confesará que yo soy el Señor. Las naciones se unirán a este nuevo pueblo, que avanza en mi nombre. La multitud miró hacia arriba, con fe renovada, conscientes de que el viaje apenas comenzaba, y muchos corazones, aún en la distancia, estarían tocados por esta poderosa intervención del cielo. Estaban preparados para lo que aún estaba por venir. Mientras el eco de la promesa aún vibraba en el aire, el destino de este nuevo pueblo pendía sobre el horizonte divino. La incertidumbre del futuro se convirtió en un hilo de esperanza, un recordatorio de que, por encima de las tinieblas, la luz de Dios siempre brilla más intensamente en la tormenta del alma. La atmósfera estallaba en júbilo y fervor, mientras la multitud se unía en un clamor colectivo que resonaba en los cielos. A medida que la luz del Altísimo inundaba el lugar, Jafet, Sem y el viajero sintieron que sus almas eran entrelazadas no solo de fuerza, sino de un propósito divino que iba más allá de lo que podían imaginar. El eco de las promesas había comenzado a hacerse realidad, resonando como una sinfonía de esperanza en medio de la oscuridad. «Escuchad», exclamó Jafet, levantando su voz por encima del clamor. «El futuro que Dios nos ha prometido requiere de nuestra valentía, fe y acción. Ha comenzado una nueva era, pero también una nueva batalla». La multitud, aún embelesada por la luz, se tornó atenta a sus palabras. El viaje hacia la liberación sería arduo, pero su transición hacia una nueva identidad estaba en marcha. La figura oscura, que había provocado temores, se tambaleaba bajo el peso de la luz. Aunque debilitada, aún mantenía una fuerza tentadora. ¿Creéis que podéis desafiar mis dominios con simples palabras? He dominado esta tierra por generaciones, y no seréis los primeros en fracasar. Resonó la voz, llena de arrogancia y desafío, pero en el corazón de Jafet ardía una certeza. En cada latido podía sentir el poder de Dios tras sus intenciones. Hoy, en el nombre de Cristo te enfrentamos. En Él hay poder de redención. No solo estamos aquí para liberarnos a nosotros, sino como heraldos de salvación para tu pueblo. Tu reinado llega a su fin. La firmeza en sus palabras resuena en el aire como un grito de guerra. La multitud comenzó a unirse en oración colectiva, clamando a Dios por liberación y sanación. La voz del viajero se elevó con un ardor nuevo, su espíritu conmocionado por la presencia de Dios. Oh pueblo, unámonos en fe. Dios ya ha hecho promesas. El Creador no ha abandonado a aquellos que claman. Su luz será nuestra guía y protección. En ese instante, jóvenes y ancianos comenzaron a entender que no solo eran espectadores, sino guerreros en la batalla de liberación. Con cada clamor al cielo, la luz se intensificaba, y una vibración de poder parecía recorrer el suelo,
resonando con la verdad de lo que estaba ocurriendo en sus corazones. Ordenamos que todas las cadenas sean rotas, que toda tristeza y miedo sean despojados, clamaron juntos, desbordados por el anhelo de la llegada del bienestar. Al unísono, como si una sola voz hablara, la multitud exclamó: «¡Libertad!». De repente, un fenómeno extraordinario ocurrió. Una brillante estela descendió desde lo alto, llenando el ambiente de una energía transformadora. Un fuego parecido al de una antorcha ardiente danzaba sobre sus cabezas, simbolizando la llegada del Espíritu Santo. «Esto es el cumplimiento de las promesas», dijo un anciano del pueblo, con lágrimas de gratitud llenando sus ojos. Las lenguas de fuego, un signo de la nueva alianza. Con la energía del avivamiento a su alrededor, Japhet sintió un nuevo impulso en su corazón. La batalla no es solo por nosotros mismos, sino por los que aún permanecen en tinieblas. Debemos ir más allá de este lugar y llevar la luz a cada rincón de esta tierra. La congregación vibró con entusiasmo al escuchar la visión. Sin embargo, en el fondo de su corazón, una pregunta emergía como un eco incesante. ¿Estaban listos para lo que vendría? ¿Cómo enfrentarían todos aquellos que resistieran esta poderosa transformación? La advertencia del cielo sobre la resistencia se hacía más real, y las sombras de la duda acechaban. Japhet, consciente de la realidad de la lucha espiritual, se volvió hacia Sem y el viajero. No podemos subestimar la resistencia que encontraremos. Nuestros corazones deben estar firmes y nuestras oraciones incesantes. Dios está en control, pero debemos ser valientes. El enemigo no se rendirá fácilmente. Sem asintió. El fervor en sus ojos indicaba su determinación. Si el poder del Señor está sobre nosotros, entonces su protección nos seguirá. No hemos llegado aquí solo para ver la luz, sino para ser portadores de ella, declaró el viajero con convicción renovada. Y así, en medio de aquel avivamiento, una nueva misión surgió. Salir en búsqueda de aquellos que vivían en la oscuridad, llevando el mensaje de esperanza que habían recibido. Mientras la luz brillaba intensamente sobre ellos, el horizonte prometía nuevos destinos. Las preguntas aún flotaban en el aire, llenas de misterio y profundos significados. ¿Qué obstáculos se alzarían en su camino? ¿Qué desafíos tendrían que enfrentar para cumplir el llamado divino? El plan soberano de Dios seguía desplegándose, y la historia de liberación apenas comenzaba. El pueblo se preparó para la travesía. La misión de redención estaba oficialmente en marcha. La fe de Japhet, Sem y el viajero se alzó como una poderosa antorcha, iluminando el camino hacia un futuro lleno de promesas divinas, y el eco de las palabras de su Dios reverberaban en sus corazones. No temáis, porque yo estoy con ustedes. Este es solo el comienzo.